Bueno, nos acompaña entonces John Walter Lazo desde Cali. John Walter, gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y te use mucho de una manera muy especial hoy edificándonos a través de la palabra. Buenas noches, saludos a todos. Que el Señor les bendiga y pues siga obrando en sus vidas y en su ministerio. Gracias por invitarme a a compartir con ustedes. Hace 8 días estaba programado, pero esas cosas de la salud, esas cosas que aparecen, bueno, hace 8 días estábamos, de todas maneras, desde la clínica, eh, me conecté y bueno, pude participar. Y hoy ya aquí en mi casita con mi esposa, estamos acá en la reunión. Qué bueno disfrutar de este tiempo con ustedes. Quiero presentarle a mi familia. Tengo una foto de cómo está conformada mi familia. Ahí están. Ahí están los dos hijos. Samuel David, que es el mayor, que es el más delgado, y Juan Sebastián, un poquito más alto, más acuerpado. Cada uno con su esposa. Cristina, la esposa de Samuel, y Andrea, que es la esposa de Juan. Juan y Andrea viven en Cúcuta. Él vive allá con ella. Participan de la iglesia de Senfole allá en Cúcuta. Y aquí están nuestros nietos. Mi esposa está con el mayorcito, el hijo de Samuel. Ambos son hijos de Samuel y Cristina, que cumplió 4 años. Y está la niña Amelia. Jerónimo se llama el niño y Amelia se llama nuestra nietecita, también de 2 años y medio más o menos. Y bueno, ese es nuestro núcleo familiar, esperando que Juan y Andrea aporten más a este árbol genealógico. Vamos a ver en su tiempo, en el tiempo de Dios. Bueno, ya conocen quién soy yo y quién es mi familia, ahí más o menos. Y quería compartir con ustedes un mensaje que tiene como base, desde luego, como más importante, Colosenses 3 del 23 al 24. Es Colosenses 3 del 23 al 24. Pasemos a la primera diapositiva. Hagámonos una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar con excelencia? ¿Por qué es importante? Y seguro muchas respuestas saldrán porque cada uno tiene su concepción de lo que es el trabajo. Pero hoy vamos a ver con este pasaje que todo lo que hacemos debe ser hecho para Dios y no solamente para los hombres. Todo lo que hacemos debe ser hecho para Dios y no solo para los hombres. Veamos el pasaje. Hacemos a la siguiente. Dice así, Colosenses 3 del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí lo dice, todo lo que nosotros deberíamos hacer o debemos hacer, marca la diferencia en la manera como lo hagamos. Ahí dice, hacerlo de corazón. Si asociamos el corazón con la voluntad, podríamos decir hacerlo con la mejor voluntad, con la mejor actitud, pensando que es para el Señor. Normalmente los hombres, los seres humanos, tratamos de hacer las cosas para sentirnos bien y para también hacer sentir bien a los demás. Y no es que esté mal o eso, sino que nos olvidamos de lo más importante, que es si pues, seguir haciendo las cosas como para el Señor, que marca totalmente la diferencia, ¿sí? Porque dice ahí después que hay una recompensa y la vamos a recibir del Señor, de la herencia, porque Cristo al Señor servimos. Entonces vamos a ver
algunos pasajes, vamos a ver algunos, a entrarnos un poquito más en el tema y a una parte también de teología acerca de este pasaje. Cuando dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, pues es Dios que nos está llamando a dar lo mejor en todo. ¿Qué es lo mejor que podríamos dar? ¿Sí? Lo mejor. No se trata de la competencia con que yo mire cómo lo están haciendo los demás y querer hacerlo mejor que los demás. No, es pensando que lo que estoy haciendo va dirigido, va a glorificar, va a honrar a Dios. ¿Sí? Y acá dice esa segunda nota, la excelencia honra a Dios. Sí, a Dios no le gustan los trabajos hechos ahí a media mano, ahí como nos dé la gana, ¿sí? Ahí como por no dejar, ahí como para no perder para no perder las amistades, ¿no? Y en esto podemos recordar la vida de José en Egipto. Ya sabemos que fue vendido por sus hermanos, bueno, un cuento largo, pero allá resultó en la casa de un capitán. Y allá, pues, dada su condición y dada su deseo de hacer lo mejor para Dios, pues se ganó el afecto y se ganó la confianza y le fue entregada todo para que lo administrara. Bueno, ya sucedimos que él le entregó todo menos la esposa, pero la esposa quería algo con él, la esposa de este caballero. Pero también estuvo así en la corte del rey. Sí, resulta de que después de haber salido de la cárcel, pues ahí está sirviendo a la situación de Egipto en aquella época. ¿Y cómo lo hizo? De una manera excelente. Tanto así que pues era el segundo hombre después de Faraón y todas las cosas prosperaron y todo fue hecho con orden, ¿sí? Porque en su corazón había el deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios, de hacerlo excelentemente, porque era para Dios. Él sabía que honraba a Dios. Y desde luego nunca faltará la promesa, la recompensa que Dios nos brinda. Sigamos adelante. Trabajar como para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Lamentablemente, la aprobación humana es como que la que nos llena o nos mueve, ¿sí? Y por eso andamos todo el tiempo tratando de congraciarnos o tratando de que nos alaben, nos digan algo. Y eso es lo que nos hace alegres, gozosos. Pero ¿qué tal si no lo hay? Si no te lo dicen, si no te alaban, si no valoran lo que haces. Pues cuando estás pensando de esta manera de aprobar, de trabajar para la aprobación humana, pues te vas a sentir muy mal. Tal vez lo hayas pasado, ¿sí? Seamos sinceros, en algún momento de nuestras vidas nos ha sucedido eso. No solamente una vez, sino dos veces, o tal vez haya sido una permanente, ha sido una constante en nuestra vida. Bueno, para eso vino el Señor, para cortar todo aquello que no nos permite disfrutar, gozar del Señor. La fidelidad es más importante que el reconocimiento, que el reconocimiento. Cada que hay un partido de la selección, yo, yo me pongo a ver cómo critican y cómo, ¿sí? Cómo juzgan al árbitro, cómo juzgan al técnico, a los jugadores. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Sí? Eh, no hay manera de reconocer algo que hicieran. Y así nos pasa a nosotros. Hay veces no nos reconocen las cosas y entonces nos sentimos mal, como decía ahora acerca de la aprobación humana. Pero acá estamos hablando de fidelidad, ¿ya? La fidelidad. Cuando se es fiel, eso tiene su premio, tiene su recompensa. Aquí vemos otro ejemplo de un hombre de la Biblia, Daniel, en Babilonia, en el capítulo 6. ¿Cómo servía? ¿A qué puesto fue ocupado? Fue puesto con sus compañeros, eran los príncipes de Israel, eran
los que tenían en cuenta, nos consideraban, porque siempre Daniel tuvo una actitud de servicio correcta, porque más que pensar en, en los hombres, en congraciarse con Nabucodonosor, lo que estaba él era pensando es en Dios. Siempre trabajar como para el Señor. Hay veces nos preguntamos por qué no nos salen las cosas o por qué no nos pagan o por qué tal cosa. La pregunta más bien es, ¿estás trabajando como para el Señor? Piénsalo un poco, a ver qué puedes, de pronto encuentras una sorpresita. Continuemos. Dice después, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Dios ve nuestro esfuerzo y lo recompensa. Desde luego, hablemos de un esfuerzo, de un corazón, de una voluntad que está siendo totalmente orientada o totalmente apunta hacia la honra a Dios. Si es así, entonces va a haber recompensa. Va a haber recompensa. Y nosotros lo vivimos, aunque no a la manera de Dios, de una manera muy limitada, pero recompensamos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando se han esforzado, ¿sí? Se recompensa, ¿sí? Pero aquí estamos hablando es de la recompensa de Dios que desde luego es mucho, pero mucho, mucho, mucho más alta y mucho mejor. Y no precisamente tiene que ser en lo material, porque ya vamos a ver que la mayor recompensa que recibiremos, o que vamos a recibir es estar con el Señor. Ah, mire lo que dice ahí, no todo galardón es inmediato. Algunos son, ¿qué? Eternos. De pronto, muchos héroes de la Biblia murieron, dice por ahí en Hebreos, sin haber recibido, ni haber visto la gloria de Dios, ni haber visto al Mesías, ni haber, ¿sí? Pero murieron creyendo, murieron sirviendo al Señor, ¿cierto? Y su galardón, ¿dónde va a estar? ¿Y qué vamos a recibir? ¿Qué recibiremos? Bueno, con el Señor las cosas son a otro precio. En 2 de Timoteo 4:8 nos habla de las coronas celestiales, las coronas celestiales, de los galardones que van a otorgar ya no los hombres. Ahora, bueno, de paso, pues claro que es bueno hacer las cosas bien y también para cuando trabajemos para alguien. Ya sabemos que todo soporte es sirviendo para Dios, pero cuando recibimos galardones o menciones de los hombres, pues qué bueno es dejar el buen nombre. Ahora rato estaba escuchando un video que le decían una entrevista que le hicieron a Mario Moreno Cantinflas, está en España, ¿cierto? Y me daba, pues su manera de hablar y sus apuntes eran chistosos, pero veía un hombre, ¿cierto? Que salió de un extracto muy pobre, muy humilde, llegó pues a donde sabemos que llegó, ¿cierto? Pero lo que yo quiero destacar aquí es que todo eso que él hacía, todo lo que nosotros hacemos, de todas maneras, en el mundo nos va a ir bien, ¿sí? Pero para la recompensa de Dios tiene que ver con lo que vamos a recibir en el cielo. ¿Ustedes lo creen? Pues más le vale que lo crean y más le vale que sepa que es trabajando como para el Señor. Entonces atesoramos para el cielo. Hacemos a la siguiente. Aplicación práctica de todo esto que hemos visto. Y no es que hayamos terminado nuestro mensaje aquí, no. Pero hagámonos estas preguntas, porque de todas maneras, en un texto que son 2 versículos, que nos daría para hablar de muchas cosas, sacamos estas con esas preguntas, cosas importantes para nosotros. ¿Te estás dando o estoy dando lo mejor en mi trabajo o servicio? Pues yo tengo que confesar que yo era uno de los que hacía las cosas así a medio hacer, ¿sí? Pero una vez que
conocí del Señor, empecé a entender, a cambiar ese esquema de hacer las cosas. Hacer a lo mejor posible, no porque me estén viendo o no me estén viendo. Quien me está viendo y quien ve la actitud de mi corazón es el Señor. Entonces pregúntese usted, ¿está dando lo mejor, ¿sí?, en su trabajo o servicio? Y otra pregunta importante, ¿trabaja con la motivación correcta? ¿Sí? ¿Estoy confiando en la recompensa de Dios? Porque de eso se trata, de confiar que lo que Dios ha prometido para los que hacen las cosas para Él, pues se van a recibir. Pero de pronto pasa por la mente en algún momento de que esto, pues, uno hace, pero quién sabe si lo vaya a recibir. Y no, no debe de ser así. Debemos estar confiados, esperando en el Señor, siempre, siempre en el Señor. Veamos algunos textos paralelos que los voy a ir mencionando. Todavía no pasemos, devolvamos, quedémonos en el anterior. Eso los tengo yo aquí aparte. En Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, sirviendo de buena voluntad, como el Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sean siervos o sea libre. Dentro del contexto, pues sabemos que habían esclavos, y aún a los esclavos diciendo, aún siendo esclavo, sirve, haz las cosas como para el Señor. Y a los libres, pues desde luego también, ¿sí? Y eso es lo que este pasaje está eh, corroborando lo que leíamos ahora en Colosenses 3 del 23 al 24. Pero veamos otro pasaje que también confirma acerca de la manera como debemos hacer las cosas. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Para la gloria de Dios. Coma, beba, trabaje, lo que haga, todo tiende a glorificar a Dios. Todo lo que usted hace, incluso lo más simple, lo más sencillo, ¿sí?, debe ser hecho con el propósito de glorificar a Dios. ¿Sí? No en vano, la gente se gana los mejores puestos cuando tiene una actitud de servicio y sobre todo que lo tienen claro que está honrando al Señor. Sí, no sé si han oído por ahí no sé si es anécdota o es realidad, un chico que en su casa estaba aburrido porque todo el tiempo su papá lo cuestionaba acerca de cosas que él hacía. Oye, ¿por qué dejaste la luz prendida en el cuarto? Oye, dejaste ese equipo prendido, dejaste ese televisor prendido, cosas como esas, ¿no? Y él ya estaba aburrido de eso, de que su papá todo el tiempo le estuviera diciendo esas cosas, de dejar la escoba por ahí, de dejar las cosas a medio hacer. Y aburrido de esto, quiso buscar un trabajo, quiso salirse de su casa, independizarse. Y llegó a un sitio, buscó y llegó a un sitio que estaba recibiendo gente. Cuando llegó al sitio, se extrañó porque no había portero, no había la persona o vigilante que siempre recibe, está ahí pendiente de quiénes llegan, quiénes van a entrar. Le llamó la atención eso. Y la puerta estaba abierta de par en par. Yo quedo mirando a eso y vio que ahí habían cosas de valor, pues equipos, y cerró la puerta. La cerró, ¿sí? Subió por las escaleras, o antes de subir por las escaleras, vio que el jardinero había dejado la llave abierta y se estaba regando el agua, la manguera estaba allí y no veía el jardinero por ningún lado. Fue y cerró las llaves. ¿Sí? Ahora subió las escaleras y ahí se encontró unas cosas tiradas en el suelo, unos papeles. Pensó que a quién se le hubieran caído.
Pues lo levantó y en el primer escritorio que encontró los puso. En fin, este hombre fue haciendo cada cosa de lo que encontraba que no estaba bien hecho. Y recordaba que eso era lo que le decía su padre. Cuando le tocó el turno a él de la entrevista, porque entró en un salón y ahí estaban varios entrevistados, pero cuando lo llamaron a él, siga, señor, el hombre tenía su hoja de vida en su currículum en la mano. Y sin mirarlo le dijo, oiga, ¿usted cuándo puede empezar? Y él se quedó asombrado. ¿Cómo así? Pues ni siquiera me han hecho la entrevista. ¿Y por qué yo? Me dice, porque de todas las personas que vinieron, estuvimos observando, a propósito, dejamos todas estas cosas de las cuales usted se dispuso a atenderlas y estuvimos dispuestos, estuvimos observando y a nadie se le ocurrió hacerlo. Solamente usted lo hizo. Y por eso ya nosotros le concedemos el puesto. Esto parece que fue una historia real, ¿sí? Y llegó a su casa y le dio gracias a su padre. No en vano, ¿cierto? Y bueno, Dios nos dice todo el tiempo cómo deberíamos hacer las cosas. Entonces, pensemos en eso, ¿no? En glorificar siempre a Dios. En Mateo 25, 21 tenemos otro pasaje paralelo a lo que Colosenses nos ha dicho hoy. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho, Dios premia la fidelidad en lo poco y en lo mucho. ¿Sí? No importa cuán pequeña sea la tarea, si hacemos con fidelidad a Dios, Él nos va a recompensar. ¿Sí? Y no puede faltar el texto de Proverbios, que siempre el Proverbio nos enseña. Hay mucha sabiduría en lo que está escrito. Dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando confiamos nuestro trabajo en Dios, Él nos dará la dirección y estabilidad en nuestras decisiones. ¿Sí? Y así hay varios más, y puedes tú buscar en las concordancias textos paralelos a lo que Colosenses nos dice, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, de la manera que debemos servir al Señor. Pasemos a la siguiente diapositiva para que entremos a la teología de este texto, ¿no? Estoy dando la tarea de cada pasaje que estudie, ver la teología, la doctrina, lo que me debe guiar. ¿Sí? Y este pasaje revela varias doctrinas claves dentro de esa teología cristiana. La primera, la número 1 que tenemos aquí, es la doctrina del trabajo para la gloria de Dios. Ya lo hemos comentado, ¿no? A lo largo del pasaje, pero quédate con esto. La doctrina del trabajo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que considerar nosotros por sobre todo, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, decía el texto, para el Señor y no para los hombres. El principio teológico aquí básico, el trabajo no es solo una actitud secular, sino un acto de adoración a Dios. Mire, esto qué bonito. Un acto de adoración a Dios. Nosotros nos enfrascamos, hay veces nos enfrascamos en que solamente cantar es adorar a Dios. No, esto nos está enseñando hoy que cuando usted hace las cosas para el Señor, eso es la mejor acto de adoración que le pudieras dar a Él. ¿Sí? Y si lo mantenemos ese principio teológico, pues créame que lo vamos a disfrutar y la vamos a pasar bien. El fundamento bíblico está desde Génesis. Dios estableció el trabajo como parte del propósito humano, ¿sí? En Génesis 2:15. Cuando Dios hizo las cosas, todo le pareció bien, todo fue agradable y era pensando en quiénes, en el reconocimiento humano, en quiénes, no, en el propósito humano. La aplicación teológica a esto es la ética laboral cristiana
se basa en la excelencia y la integridad, no en el reconocimiento humano. Y aquí hago un paréntesis para un antitestimonio. Hay veces se han convertido personas que de pronto tienen sus empresas, pequeña, mediana o grande, y entonces quedan tan tocados por el Señor y tan dispuestos a ayudar que contratan personas de la iglesia. Yo he oído esto de algunas personas que han contratado personas, hermanos de la iglesia, y dice, yo no vuelvo a contratar a un cristiano ni de vainas. Me va a ir más bien con la gente que no es creyente, porque es realmente el pensar que estás trabajando con un hermano cristiano que tiene que es gerente, como que da ínfulas, ¿no? Y se cree uno que entonces puede pasar por encima del gerente o igualarse, ¿no? No, no, ahora no se trata de ser menos, pero yo digo no, de entender de que si Dios lo puso ahí, es para hacerla bien las cosas y para hacer testimonio. Entonces, la ética laboral cristiana se basa en la excelencia y en la integridad, en el reconocimiento humano. Ejemplos teológicos está Jesús, ¿sí? Jesús fue carpintero, ¿sí? Trabajó en sus manos, ¿sí? Hizo su ministerio público. Pablo fabricaba tiendas, ¿sí? Ahí tenemos esos dos ejemplitos de ello, de esa parte importante. La otra parte importante de la teología de este pasaje es la soberanía de Dios en la recompensa. Recordamos el primero, ¿no? La doctrina del trabajo para la gloria de Dios y el segundo es la soberanía de Dios en la recompensa. Dios es soberano. Dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. ¿Qué principio teológico vemos aquí? Que la verdadera recompensa no es terrenal, sino celestial. El fundamento bíblico, pues la Biblia nos enseña que Dios es justo y recompensa a sus hijos conforme a su fidelidad. ¿Sí? Y la aplicación, pues hombre, es una motivación del creyente. No debe ser el reconocimiento humano lo que lo mueva, sino la gloria futura de Cristo. Y ahí están, ¿recuerdan las bienaventuranzas allá en Mateo capítulo 5? Él enseña, Jesús enseña que hay recompensa celestial para quienes permanecen fieles. Bienaventurados, 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 ¿no? Y también ya lo mencionamos ahora, las coronas celestiales, que Dios promete galardones a quienes le sirven con fidelidad. Y un tercer aspecto de esta teología, de este pasaje, es la centralidad de Cristo en el servicio. Porque a Cristo, el Señor, servís. A Él servimos. Y el principio teológico es, toda vocación cristiana es, en últimas, un servicio a Cristo. Toda vocación cristiana. Y también aquí hago un alto para hablar acerca de las necesidades de que la gente viva esta realidad del trabajo, de glorificar a Dios, sirviendo, honrando a Dios, porque no lo está haciendo para el pastor en una iglesia, o para la comunidad, o para el letrero, pues no, lo está haciendo para glorificar, para honrar a Dios. Yo recuerdo que cuando llegué a una iglesia veía que las primeras veces yo veía que la gente terminaba y recogía los asientos. Yo me puse a recogerlos y después llegaba temprano y me puse a hacerlo, a limpiarlos. Todo empieza por ahí, todo empieza por ahí, por servir al Señor de la manera más sencilla, poniendo asientos, limpiando asientos, barriendo, trapeando. Y muchos llegan felices a sentarse en un asientico, está limpiecito, pero no se les da coger un asiento, limpiarlo, recogerlo. Enseñemos a la gente, vivamos esa realidad. Acá la aplicación teológica es cada cristiano es llamado a vivir una vida de servicio, sin importar su ocupación. Recuerdo cuando íbamos a los congresos, allá todo el mundo lavaba aparatos, todo el mundo lavaba o servía. Hay veces ayudamos a hacer la comida. Y recuerdo que a muchos doctores y gerentes allá los ponían, allá no había como gerentes, allá no habían gerentes.
Allá todos éramos hermanos, todos igualitos. Y ejemplo bíblico de esto, de servir al Señor, pues está María y Marta, las hermanas de Lázaro, ¿no? Marta, ¿para qué trabajaba? Pero María entendió que el centro del servicio es Cristo, ¿no? Qué bueno que lo entendió. Los siervos y amos, ¿sí? Que Pablo habla, ¿no? Enseña que los esclavos podían glorificar a Dios aún con su servicio. Entonces, vea, creo que no, no pasamos al segundo, pasemos a la segunda, que fue la que ya vimos. La soberanía de Dios es la recompensa, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Tercero, la centralidad de Cristo en el servicio, porque a Cristo el Señor servicio. Pasemos a la última. Ahí está la conclusión teológica. ¿Ya? El trabajo, dice ahí, y ojalá te lleves esto contigo, es una forma de adoración. El día esta mañana, si te levantas, voy a adorar al Señor, voy a barrer como nunca he barrido, o voy a ¿qué será? Trapear, voy a, lo que sea que haya que hacer, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que al hacerlo, estamos adorando a Él. Dios ahora no va a decir, no, eso es una nueva estrategia para ponerme a hacer las cosas en la casa, ¿sí? Porque de pronto las esposas que están por ahí diciendo, acuérdense que hoy debe adorar a Dios, ¿no? Y nos está mostrando la escoba y el trapeador y el recogedor. Eso es una broma, que también es real. Dios es justo y promete una recompensa eterna. Disfrútalo, vívelo, lo vas a recibir, lo vamos a recibir. Y a Cristo, el Señor es el verdadero Señor a quien servimos en todo lo que hacemos. Entonces, este pasaje que hemos visto nos llama a vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que cada labor, grande o pequeña, tiene valor si es hecha para Dios, para Dios. Creo que hemos llegado al final de este pasaje. Si tú allá, Yair, quieres hacer una pregunta o, o alguna opinión, como te llamado Pues, final, no, trabaja con pasión y Johncito, o sea, excelencia. a mí me encantó, o sea, súper edificante. Me encantó mucho el segundo de Timoteo 4:8, un detalle que no lo había notado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, yo hoy veo cómo conectaste el servicio con la adoración y en ese pasaje el tema del amor a la venida del Señor, yo creo que eso es algo que de lo cual en mi caso personal no me fijo, o sea, si uno ama la venida del Señor, eso me pareció bastante llamativo, me pareció genial lo que nos has compartido, o sea, trabajar con excelencia, yo creo que es algo que regularmente no es fácil de encontrar ni de lograr, no sé, de pronto si vas a dar la oportunidad que alguien más participe, pero en mi caso me pareció excelente.